Amigos de Otra Mirada TV, nuevamente con ustedes en el programa Mesa Política. En esta oportunidad estamos con el profesor Sandro Macasi de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú y subdirector del Instituto de Opinión Pública de la misma. Profesor Macasi, antes que nada, muy agradecidos de tenerlo por acá en Otra Mirada. Hemos visto dentro del fenómeno social, político y por supuesto también económico productivo del proyecto Otra Mirada, un fenómeno que ha llamado la atención, aunque ha sido muy poco comentado, muy poco debatido en la prensa, que es la gran campaña publicitaria que ha hecho la empresa Southern Perú, diría yo, en los últimos 3 meses, más o menos, ¿no? Y que ha culminado en los últimos días en una suerte de visita a los hogares en el Valle de Cocachacra, ¿no? Para, suponemos, exponer las bondades que tendría para la población el proyecto. Sin embargo, usted como un experto en temas de comunicación y específicamente de publicidad, nos interesa mucho saber su opinión sobre la eficacia de este tipo de campañas, no solo en función de avanzar los intereses de la empresa, sino también los impactos políticos que tienen este tipo de campañas y cómo es que se produce esta dinámica de transmisión de mensajes. Nosotros hemos escrito varias veces acá en nuestro análisis diario, en Otra Mirada, sobre el proyecto Tía María, y en un infodiario, así les denominamos infodiarios a estos análisis, de principios de agosto, perdón, señalábamos que hasta el 29 de julio, primero teníamos la novedad de este centro de informaciones de Southern Perú. No sabemos si antes existía y no era muy conocido, pero la cosa es que ahora ha salido a la palestra. Y veíamos que, por lo menos en prensa, contabilizábamos 35 comunicados hasta el 29 de julio, ¿no? En un tiempo más o menos de 60 días, ¿no? Que tenía que ver con el estado de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, como observadores de la dinámica de este valle arequipeño que ha estado en conflicto, nos llamó la atención porque de alguna manera se abrió un nuevo terreno. No sabemos si llamarlo de conflicto, pero por lo menos una nueva disputa de significados. No sé si me acerco. No sé qué nos tiene que decir al respecto. A ver, una de las consecuencias de los conflictos, además de todos los daños y problemas que genera, es el impacto en la reputación de las empresas. Ajá. Y no solo en la empresa que está en conflicto, sino en general en la minería. Entonces, más o menos al final de la crisis, el apoyo a la minería había bajado. El apoyo en la población en general. La población en general y en Lima en particular. En Lima en particular. Lima suele ser, digamos, más pro-minera que en la región. Entonces, eso estaría explicando por qué Southern optó por desarrollar una campaña en Lima y a nivel nacional. Porque su reputación había bajado y eso afecta a sus otras operaciones, que de por sí ya tienen conflictos en Cuajone y en Toquepala. Conflictos históricos, diríamos así, de 40, 50 años, ¿no? Que están en procesos de negociación, están, ¿no? Delicados, digamos, también, y que en cualquier momento podría encenderse también un conflicto. Entonces, me parece que ese ha sido el interés de Southern, recuperar un poco de credibilidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pues el tipo de estrategia es simplemente una estrategia de marketing, ¿no? O sea, tratar de presentarse mejor, tratar de afirmar una vez más que su idea está bien hecho. Que se refiere al el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental de Tía Cuando usted dice estrategia de marketing, dentro de la publicidad en general, entiendo que esto supone un aspecto de la comunicación. Sí, es básicamente presentar una imagen, ¿no? Ajá. ¿no? Presentar una imagen, en algunos casos un estilo de vida, pero en el tema del conflicto de Tía María, básicamente es la imagen de que el estudio de impacto ambiental está bien hecho y no necesita revisiones o cuestionamientos. Pero no entra a temas más de fondo, digamos, que la propia población ha planteado. Exacto.
Cuando nosotros tenemos una situación conflictiva como la que se ha pasado, que ha generado 3 crisis, porque no es la primera, sí. Entonces, lo que hay es un deterioro de las relaciones, un deterioro de la confianza, de la reputación, varias afectaciones a nivel perceptual, a nivel cognitivo, incluso afectivo, ¿no? La gente, hay traumas post-conflicto. Y entonces la forma de resolver y de transformar esas relaciones deterioradas no es a través de una estrategia de marketing, ¿no? Sino es, creo desde el punto de vista, cambiando las formas de relacionamiento de la empresa. Algunas empresas, por ejemplo, Tintaya Strata, cambió a todo su equipo de relaciones comunitarias, disolvió la Fundación Tintaya, la volvió a reformar, hizo una reingeniería, ¿no? Y eso no encontramos en el caso de Sauder, ¿no? O sea, va a la imagen, nada, pero no a la realidad misma. Exacto. Que produce esa imagen. No cambia los problemas que están generando esos problemas de relacionamiento, ¿no? Ajá. Incluso en el EIA, en el Estudio de Impacto Ambiental que se desarrolló en 2010 y 2011 y que generó 2 crisis, Sauder hizo una autocrítica, pidió perdón al pueblo de Islay e hizo algunos cambios en el EIA. Dejó de pensar de sacar agua de la napa freática, o sea, del subsuelo, claro, y propuso sacar agua del mar, y incorporó un fondo de 100 millones. Entonces hubieron algunos cambios, ¿no? Pero entre esta crisis y su campaña publicitaria no hay ningún cambio. O sea, está diciendo exactamente lo mismo que decía el 2013 cuando inició la estrategia comunicativa para aprobación de ley. Y entre esta última etapa, digamos, profusa en los medios, en los grandes medios de comunicación, y la estrategia comunicativa a la que usted se refiere del 2013, digamos, ¿es un solo proceso en términos de mostrar comunicativamente a la empresa? ¿Han habido cambios en la estrategia, quizás una mayor intensidad? Yo, cuando he analizado la estrategia comunicativa del 2013, he encontrado una mayor elaboración. En la de hace 2 años. Hace 2 años, exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque pusieron módulos informativos, ¿no? Bueno, eso lo hacen todas las empresas, ¿no? Río Blanco. Cada vez que hay problemas, ponen módulos informativos donde la gente puede ir a informar. Pero además hicieron una maqueta demostrativa y desarrollaron videos demostrativos y folletos, o sea, desarrollaron un módulo para demostrar desde su punto de vista que Leia no afectaba el medio ambiente ni las condiciones de vida del tambo, ¿no es cierto? Y llevaban gente de Pocachacra y de Islay a este módulo informativo y les invitaban al almuerzo. Ajá. ¿No? Muchos iban por el almuerzo, otros iban para informar. O por lo menos quedaba el almuerzo. Sí, algo quedaba, ¿no? Y además, pues, desarrollaron una serie de acciones de apoyo a la comunidad. Pequeños, apoyaban actividades en verano, actividades patronales, fiestas patronales, ¿no? Entonces trataban de insertarse en la comunidad. Y también desarrollaron un módulo de capacitación a los jóvenes, ¿no? Claro, que era una cosa así como la zanahoria, ¿no? Si estos jóvenes se capacitan, van a tener empleo claro, en el proyecto. Pero si no se aprueba la idea, estos jóvenes no van a tener empleo. Porque también había el gran reclamo, que es el reclamo del movimiento social en Tía María, que no se han respetado los canales de decisión del EIA, ¿no? Del Estudio de Impacto Ambiental, porque han llevado lo que denominan mitimaes a estas charlas informativas y no han permitido entrar a los pobladores del lugar, ¿no? O sea que por un lado hay problemas con la ley y esto tratan de repararlo vía estas campañas. Sin embargo, usted refería que en el caso de esta campaña del 2015, ¿qué cosa habría? ¿Repetición de contenidos de la campaña anterior? Básicamente, o sea, la campaña era mucho más elaborada. Elaborada, ¿ya? Esta campaña está apelando a algo muy básico, que es visitar casa por casa y dejarles folletos, ¿no? Ahora, en otros estudios que yo he hecho,
los folletos no sirven. La gente no entiende, la gente no lee, ¿no? La gente necesita una relación más vivencial, ¿no? Una comprensión, una posibilidad de ampliar sus preocupaciones, sus miedos, porque estamos hablando con miedos que no se solucionan leyendo un folleto, ¿no? Y resentimientos. Claro, y digamos, ¿qué impediría a la empresa, digamos, pasar ese puente, me atrevo a decir, emocional de distancia con la población? ¿Simplemente el planteamiento del proyecto tal como está? O sea, desde mi punto de vista, la empresa necesita hacer una reingeniería, ¿no? Necesita demostrar a la población que ha cambiado su forma de actuar, sus premisas, porque la gente está molesta por muchas cosas que vienen del pasado. O sea, los humos, en las entrevistas que yo he recogido, humos que venían de Hilo, de la fundación, llegaban a Cocachaque. Y los chicos no podían salir al recreo porque el colegio se llenaba de humos. Y eso que estábamos pensando en Hilo, justamente uno de los reclamos era que el Tajo, que iba a estar, no sé si a 6 u 8 kilómetros del valle, está bastante más cerca de Hilo, ¿no? Entonces el temor no era infundado, ¿no? Sí, digamos, independiente de si el ley ya está bien hecho o no, la estrategia comunicativa anterior y esta no está abordando estas dimensiones emocionales, ¿no? La gente está muy molesta por la forma en que han sido tratados, por cómo la policía los ha reprimido, ¿no? Y esas emociones no se solucionan con folletos o con visitas, ¿no? Ahora, usted me decía que fuera de cámaras que de alguna medida también el Estado ha reemplazado como imagen, como cara a la empresa frente a la población, y que no solo en este caso, sino en otros casos también. ¿Cómo se procesa esto en el país, ¿no? Bueno, eso es desde mi punto de vista es una falta de estrategia comunicativa del Estado, ¿no? Porque al dar la cara en lugar de la empresa, en los estudios que yo he hecho, el principal actor de los conflictos es el Estado, está en 22-25%, mientras que la empresa se soslaya, aparece en muy pocos casos. Y lo que necesita la población es que la empresa les explique, ¿no? Que les informe, que les diga, que les cuente qué es lo que está pensando, qué es lo que va a hacer. Ahora, también hay un reclamo que ha aparecido mucho respecto del Estado, y es que el Estado cumpla al menos su papel de árbitro, ¿no? Bueno, en la medida que el Estado aparece defendiendo a la empresa, defendiendo al proyecto, ¿no? Y en muchos casos proyectos con ellas cuestionables, el Estado pierde lo más importante, el capital más importante que necesita para gestionar un conflicto, pierde la credibilidad y la imparcialidad. Es un Estado que es percibido desde los medios como parcial, como poco creíble, difícilmente va a elaborar o desarrollar una mesa. Ahora, respecto al propio movimiento social, poniéndonos en el otro lado, digamos, más allá de que sus medios sean precarios, el movimiento social ha sido presentado como muy violento, ha sido presentado como imposible de comunicarse con él. ¿Sería factible algún tipo de estrategia del movimiento social, o existe una estrategia implícita ya del movimiento social de Tía María en lo que ha sucedido, ¿no? Porque a muchos les ha sorprendido que, a pesar de la gran diferencia de recursos, de alguna manera el movimiento de Tía María ha logrado trascender esta barrera de los grandes medios de comunicación y ganar simpatías de un sector importante, creo yo, de la ciudadanía, ¿no? Más allá de que esté en Arequipa o no esté en Arequipa, esté ligada al tema minero, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, ahí hay una situación, ¿no? O sea, los conflictos sociales logran visibilidad y por lo tanto existencia en el espacio público gracias a las acciones de fuerza, ¿no? O de presión. Claro. Los paros,
Y por esa misma razón muchas veces se les busca desprestigiar. Claro, aparecen negativamente, ¿no? Claro. Mientras que la empresa aparece entre comillas positivamente, llevando desarrollo, llevando empleo. Ajá. Ahí hay una perversión en la visibilidad, ¿no? Ajá. Ahora, cuando yo he hecho estudios, el Estado y la empresa aparecen siempre relacionados a atributos positivos, mientras que los líderes de la protesta y los gobiernos locales que las apoyan aparecen con atributos negativos. O sea, sí hay generalmente una intención editorial de presentarlos negativamente, de estigmatizarlos, ¿no? Ahora, de lo que usted ha visto, porque ha mencionado algunos otros proyectos mineros, ¿es posible una nueva comunicación pensando en una forma distinta, respetuosa de hacer minería, tanto de parte de las empresas como de parte del movimiento social, e incluso un nuevo papel del Estado, sin irnos a los temas productivos, económicos, centrándonos en el tema comunicacional? Yo creo que sí, o sea, hay un problema en la ley de participación en minería, ¿no? En la audiencia pública, en cómo está planteada la audiencia pública. Donde se discuten los estudios de impacto ambiental. Donde, entre comillas, se aprueba, ¿no? Entonces, la ley dice que es necesaria 2 talleres informativos, como la empresa está en manos de la empresa. O sea, no está previsto. Generalmente no cumple con los estándares internacionales de participación, ¿no? Y además pide que se emitan 5 spots diarios por 10 días. Todos los comunicadores sabemos que eso no sirve para nada, ¿no? Y que se publiquen en un diario nacional, ¿no? Entonces, en general, el mínimo comunicativo que se pide a las empresas es muy poco. Y eso no garantiza una información adecuada en la población. O sea, habría necesidad de una reforma en términos comunicativos del proceso de participación para hacerlo democrático, digamos. Sí, para que la gente esté realmente informada, ¿no? Para que en verdad haya una deliberación y un debate, ¿no? Y no solo la versión de la empresa, sino la versión de... ¿Y qué papel, para culminar, qué papel le correspondería al Estado? O sea, ¿qué reformas debería llevar adelante la autoridad pública en este sentido? En general, el gran problema tiene que ver con la falta de gestión del conflicto en su etapa inicial, ¿no? La empresa siempre va a negar que tiene conflicto, ¿no? Porque el solo hecho de mencionar el conflicto para ellos les afecta su reputación. Es un problema, claro que sus sí. acciones, su cotización en bolsa, ¿no es cierto? Pero el Estado se queda cruzado de brazos frente a esa situación y no participa, no informa, no crea condiciones y lo más grave es el tema de la evaluación de legalidad, ¿no? Mientras no se tenga una instancia que evalúe la idea confiable, de manera confiable, pues siempre va a sufrir conflictos. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor Makasi. Queridos amigos, nuevamente hemos tratado el problema del conflicto en Tía María desde un ángulo novedoso, la publicidad que se ha desarrollado al respecto, los aspectos comunicativos. Esperamos que esta sea una contribución más para que podamos llegar en el país a una minería responsable, con licencia social y ambiental, que respete a los ciudadanos del Perú y que efectivamente contribuya al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.